yo les estaba diciendo lo siguiente. Fíjense bien, fíjense bien. ¿Qué van a hacer la adenosina y la del ATP? ¿Por qué se libera la adenosina y ATP? Yo lo que quiero que es contraer esto, ¿no? Para disminuir la carga tubular y que el filtrado glomerular de sodio vuelva a ser normal. Ahorita van a ver. Pero, ¿cómo se produce la contracción de las arteriolas diferentes? Primero, ¿sabían ustedes que hay receptores para adenosina? Vamos a poner aquí receptores para adenosina. Receptores para adenosina. Los receptores para adenosina, el hombre sabe que hay tres. Uno se llama 1A. Ajá. Otro se llama A1. El otro receptor se llama A2A y el otro receptor se llama A2B. Y tú dices, bueno, ¿qué chingados me importa los receptores para adenosina? Yo quiero ser médico. No hemos visto la clase porque nos la saltamos, pero no hemos visto la circulación coronaria. Cuando el corazón trabaja muy duro, hidroliza ATP y el ATP se convierte hidrolizado en adenosina. Esa adenosina sale de los células musculares y activa receptores A2B que están en las fibras musculares de los vasos coronarios. El receptor A2B está ligado a una ATS. ¿Cuál sería el efecto? Relajación a través de la activación de la proteínasa. ¿Sí me siguen? Que va a fosforilar la leucina de la cadena ligera, como ustedes ya saben. Y esto produce, ¿qué crees? Relajación. Pero hay un detalle importante. Resulta que el receptor A1 está ligado a una G. Y entonces va a disminuir los niveles de carboxiclasa y al final de cuentas el efecto que tú vas a tener es una contracción. ¿Sí me agarran onda? Entonces fíjate bien, la adenosina que se produjo porque aumentó la concentración de sodio en la luz tubular, porque aumentó la carga tubular, produce que se libera adenosina y esta adenosina activa receptores A1 localizados en las fibras del músculo liso, en las arteriolas arteriales. ¿Sí? Ahora, el ATP liberado va a activar a unos canales iónicos que se llaman P2X. El receptor P2X es un canal iónico muy parecido al receptor nicotínico, pero se va a activar con ¿qué crees? Con el ATP. Y entonces, cuando se activa con el ATP, abre la compuerta, permite que ingrese sodio, se despolariza la célula del músculo liso y viene la contracción. ¿Sí les queda claro? Entonces, ese es el efecto contrario. ¿Sí está clara la idea? ¿Sí me siguen? En la anterior te sigue agarrando la. Ahora, fíjense bien mucho. Cuando una persona toma mucha cafeína, bueno, cuando toman mucha cafeína están acostumbrados, ¿qué efecto tiene el hígado? Ahí viene mucho baño. El efecto que produce la cafeína es porque suprime la liberación de hormona tiroides, que luego vamos a ver. Pero ¿qué crees? La cafeína, vamos a ponerlo aquí. La cafeína es un antagonista de todos los receptores para adenosina. Los efectos que tú tienes cuando tomas cafeína son porque estás modificando la actividad de la adenosina en sus receptores, aunque ustedes no lo crean. Si no existieran estos receptores, no tendría ningún sentido tomar cafeína, no tendrías ningún efecto psicotrópico por la cafeína. ¿Sí le agarran nada? Entonces, fíjense bien, en un tipo que tiene una enfermedad coronaria, ¿por qué está contraindicado decir no tomes café? Bueno, cuando yo aprendí esto, decía a los cardiólogos, los internistas, a los cardiópatas, a los que tienen enfermedad coronaria, no tomes café. Dije, ah, qué mamá, no es como decirle güey que tiene una culpa que no toma carne de cerdo, ¿no? Grasas, eso es una tontada. Y yo pensé que el café era también muy parecido a eso, o sea, como que era una leyenda urbana en ese sentido. Pero ¿qué crees? Tiene mucho sentido que no tomen mucho café. No me refiero a que no tomen 1 o 2 tazas, sino que no realmente se tomen suficiente de café. ¿Por qué crees que está contraindicado en un tipo con enfermedad coronaria? ¿Por qué crees? Porque en condiciones normales la adenosina es un vasodilatador coronario y si tú le das cafeína, ¿qué crees? Lo que hace el efecto dilatador de la adenosina, aunque ustedes no lo crean. Entonces una persona sí. O sea, hay receptores A2B
por los vasos coronarios y sobre. Y aparte, como es un antagonista, también tiene un efecto directo a nivel de la arteriola aferente que aumenta mucho el filtrado glomerular y este mecanismo fino de regulación disminuye mucho. ¿Sí le agarran, verdad? Pero eso es cuando tomas mucho café. ¿Sí está claro? ¿Sí entienden eso? ¿Está entendiendo eso? Ahora, ¿qué ocurriría con una persona que por algas o mangas, fíjense bien, disminuye su filtrado glomerular? ¿En qué condiciones puede disminuir el filtrado glomerular? En una policolemia, que tengas una gastroenteritis bien tremenda, o que vayas a jugar fútbol y sudes como 5 litros de sudor. ¿Sí me siguen? ¿Qué es lo que se pierde de...? ¿Sí les quedaron? Bueno, entonces ya tenemos disminuye la carga tubular. Entonces, obviamente, la carga tubular en este paciente va a disminuir. Pero no necesitas tener una patología, depende de tu estado hídrico. Si estás tomando mucho o no. Entonces tú tienes tu carga tubular disminuida y no importa que el 65% se reabsorbe y el 5% se reabsorbe acá, pero en términos absolutos, ese 10% de sodio que llega ahí es menor porque fue menos filtrado. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando es menor la concentración de sodio en esta región, va a ingresar menos sodio por este transportador. Y la célula, cuando detecte que hay poco sodio, no va a liberar, ¿qué crece? No va a liberar adenosina. La célula ahora va a liberar, ¿qué crece? Va a liberar óxido nítrico y una cosa que se llama prostaciclina. Óxido nítrico y prostaciclina. Óxido nítrico y prostaciclina. ¿Cuándo producen las células de la mácula densa óxido nítrico y prostaciclina? Cuando la carga tubular de sodio disminuye. ¿Sí les quedaron? ¿Cuándo producen adenosina y ATP? Cuando la carga tubular de sodio se incrementa. Entonces empiezan a darse cuenta que es la carga tubular la que está de sodio, la que está regulando el sistema. Entonces, ahora, ¿qué crees? El óxido nítrico, como ya lo vimos, va a producir un efecto relajante en las arteriolas a través de la presión de eje específico. Eso ya lo analizamos. ¿Sí se analizó? Perfectamente bien. Y tienes una vasodilatación. Y cuando vimos los receptores para prostaglandinas, dijimos que había un receptor para prostaciclina, que era el receptor PI. ¿Sí o no? ¿Sí no? Que está acoplado a una GS. Entonces, el receptor para prostaciclinas que está en las arteriolas aferentes, al activarse para producir relajación. ¿Sí les queda claro? Y entonces aumenta la entrada de líquido aquí, aumenta la presión de filtración y la carga tubular de sodio que crece. Se incrementa porque va a aumentar el filtrado glomerular momentáneamente. Ahora, mucha inteligencia. El óxido nítrico y las prostaciclinas que se están liberando, el óxido nítrico que se están liberando, van a activar directamente, no nada más a las arteriolas aferentes para que se relajen, sino le van a decir a las células glomerulares que eleven los niveles de renina. ¿Sí les queda claro? Porque están produciendo porque disminuyó la carga tubular de sodio. ¿Por qué disminuyó la carga tubular de sodio? O porque es baja la concentración de sodio, o porque la presión arterial te cayó momentáneamente y la carga tubular de sodio es pequeña que tiene los niveles de sodio normales. ¿Sí les queda claro? Entonces ahora se libera la renina, y la renina es una enzima producida por las células glomerulares que va a pegarle a un péptido producido por el hígado que se llama angiotensinógeno. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta marinola, en presencia de renina, se va a convertir en angiotensina 1. ¿Sí? Angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, en el endotelio de las células, se va a encontrar una enzima que es la ECA, enzima promotora de angiotensina. Y esta va a producir ¿angiotensina qué? 2. ¿Angiotensina qué? 2. Angiotensina 2, perfectamente bien. La angiotensina 2 va a activar sistémicamente en todas las arteriolas, no nada más las de riñón, receptores AT1. Vamos a poner aquí receptores AT1. ¿Sí? Receptores AT1. ¿Dónde hay receptores AT1? En todas las arteriolas. Y si tú incrementas o produces la activación de los receptores AT1, vas a producir una contracción de todas las arterias, porque este receptor AT1
está ligado a una actitud que te ven a los diagnósticas. ¿Sí le agarran onda? Y entonces, ¿qué ocurre? También hay receptores AT1, ¿dónde crees? En la arteriol eferente. ¿Qué va a producir la activación del receptor AT1 en la arteriol eferente? ¿Por qué se produjo renina? Porque disminuyó la carga temporal de sodio. Ya sea porque tomaste, bueno, tienes baja concentración de sodio plasmático o disminuyó la carga temporal de sodio por algo. Estás deshidratado porque jugaste fútbol. Entonces se dilatan las arteriolas aferentes a través de la prostaciclina al óxido nítrico. Esas sustancias le dicen a estas células que produce renina, que al final de cuentas yo tengo una alta concentración de angiotensina 1 en plasma. ¿Sí les queda claro? La angiotensina 1 en plasma también tiene un efecto importante de aumentar la proteinidad porque activa receptores AT1 que aumentan la presión de circulación. Estás cerrando la salida del igual, estás dilatando. Tú estás incrementando la presión hidrostática para que la carga temporal de sodio que crees que vuelva a ser normal. ¿Sí le agarran onda? ¿Sí me siguen? Les platico una cosa, a ver, se los dejo de tarea. Bueno, no de tarea. Si yo agarro el verbo, mi concentración de renina es diferente a la que si estoy parado. De hecho, cuando le mides renina a un paciente, tienes que especificar si se la mediste parado o se la mediste sentado o acostado. ¿Por qué creen? A ver. Piense bien. ¿Qué es lo que aprendimos cuando vimos presoreceptores? La presión arterial, este segundo paciente, este es igual la presión arterial cardíaca. En este paciente, el flujo sanguíneo es mayor, la sangre fluye más padre, porque no tiene el defecto de la posibilidad, todo está horizontal. Y sus resistencias periféricas tienen este valor. En este paciente, la presión arterial es la misma que cuando estaba acostado, En este paciente, el flujo disminuye porque se para y se incrementan las resistencias periféricas. ¿Sí me agarran o no? Pero hay un detalle. En el interín, cuando yo me paro, fíjense bien, cuando yo me paro momentáneamente, en los milésimos de segundo que me estoy parando, la presión arterial disminuye porque el flujo disminuye y las resistencias periféricas que crees todavía no han compensado. ¿Sí me siguen? Entonces, momentáneamente la presión arterial cae. Entonces, cuando yo me paro, fíjense bien, cuando yo me paro, aunque no lo perciba, se va a modificar el futuro glomerular. O sea, en las fracciones de segundo en las que me estoy parando. Y cuando me paro, como disminuye el flujo, la presión disminuye y disminuye la presión hidrostática capilar. ¿Sí me siguen? La carga temporal de sodio disminuye. El sistema dice que se relaje la arteriola aferente a través del mecanismo químico y que se produzca renina. Por eso, cuando estás parado, no es lo mismo medir renina cuando estás acostado. ¿Le agarran la onda o no le agarran la onda? O no le entendieron. La renina aumenta cuando te paras. Claro. No es lo mismo medir a un paciente encamado los niveles de renina que medir parados por estos efectos. Pero no es la renina en sí, sino cómo compensa. O sea, el tono arteriolar que ustedes tienen de la arteriola aferente es diferente cuando están acostados que cuando están parados. ¿Sí les queda claro? Pero es una adaptación así súbita para mantener un control glomerular estable. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entendieron esta diferencia de la población? Queda contraindicado en un paciente en problemas renales darle, fíjense bien, inhibidores de la angiotensina, porque modificas este sistema de regulación. En un paciente normal, tú le das a trabajar la presión sin problema renal, inhibidores de ECA no hay pedo, pero en un renópata con hipertensión no le puedes dar ni ECA porque modificas estos sistemas de regulación. Está contraindicado en un paciente renópata darle aspirina. ¿Por qué creen? ¿Cómo se llama esto, güey? No le quedó la pregunta. ¿Qué era esto, güey?
recetar esas. Claro, identificas la producción de prostaglandinas y ¿qué crees? Desbalancear la mala población que ya tiene ese niño. ¿Se acordarán de eso o no se acordarán? ¿O ya se quieren dormir? ¿Seguro? Pues no sé. La de preguntas, dudas, traumas. El receptor para la cocina A2A, ¿a qué? Está en las coronarias. ¿Pero a qué GQ está unida? A una G. ¿Qué es? Ah, fíjense, perdón, fíjense. No, tiene A2B, ¿no? No, A2B. El A2B es el A2, es que hay A2B, A2A y A2B nada más. El A2B es lo que la conocí. Sí, está arreglado una cosa. El A2A. El A2A ha llegado a una gente, pero este no participa en estos sistemas. Y tampoco el A2A. Nada más el A2B. Nada más se los puse para darles a datos. Porque nos interesa en el riñón es el A1. ¿Sí? ¿Está claro? Y cuando las células de la mácula se secretan el ATP y la adenosina al mismo tiempo, ¿Cómo, perdón? se secretan las dos sustancias al mismo tiempo, ¿Cuál y cuál? la adenosina y el ATP, y lo mismo con la oxidina. Sí. Ahora, son preguntas creo como de premio Nobel, descubrir los mecanismos de traducción. No está muy detallado. Se sabe que se producen estas sustancias, dependiendo de cómo está la carga celular del cerebro, pero no se sabe en el mecanismo interno de la célula. O a lo mejor son diferentes poblaciones de células de la naturaleza. Unas producen óxido nítrico y otras producen prostaglandinas. Bueno, esto no se llama adenosina y ATP. Son preguntas inconclusas. Oye, ¿qué malo es este chico? Está dando pero malísimo, cabrón. ¿Este dónde es? El Oxxo. No mames, se busca. Pues cabrón, ¿qué puto bus es ese? Es que luego está mal, luego está bien. Y esto es poquito para qué.